Alarmante cifra de homicidios en El Salvador. Según el Instituto de Medicina Legal, en el primer semestre de este año se han registrado 2.865 asesinatos, es decir, 55,7% más que el año pasado. La policía indica que la escalada de violencia es una respuesta de las pandillas a las acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad que pretenden recuperar el territorio dominado por grupos criminales y en consecuencia reducir sus actividades. El informe advierte además que tan solo en junio 667 salvadoreños fueron asesinados. En NTN 24, con los protagonistas de la noticia, saludamos en San Salvador a Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Una buena noche, gracias por acompañarnos en el informativo. Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches. Un placer. ¿A qué se debe este incremento en 55,7% del número de asesinatos en El Salvador? Bueno, desafortunadamente, en este momento las pandillas, aquí se les llamaban maras, realmente han llegado a declarar la guerra al Estado salvadoreño y están en una guerra sin cuartel contra la policía y contra el ejército, precisamente porque se les ha cortado, digamos, una serie de prebendas que tenían con el gobierno anterior y por esa circunstancia pues estamos en esta situación. ¿De qué tipo de crímenes estamos hablando? ¿Delincuencia organizada quizás también estaría convirtiéndose este tipo de pandillas? Sí, desafortunadamente las dos pandillas principales, que son la Mara Salvatrucha y la Mara 18, están en una guerra entre ellos y, como repito, en una guerra con el Estado, y han llegado a tener pues una serie de manifestaciones francamente bárbaras, mutilaciones a los cuerpos antes de asesinarlos y en otros casos después de muertos, pero darlos en pedazos, en trozos, dejar los pedazos en maletas en distintos lugares. La realidad es que es una situación bastante grave. Esperamos que el gobierno logre corregirlo próximamente. ¿Qué porcentaje, señor Magaña, de estas víctimas fallecieron por el uso de armas de fuego? Un porcentaje bastante alto, es decir, las pandillas usan el arma de fuego como el arma principal, de manera que cerca del 85% de los homicidios han sido por arma de fuego y el resto, el 15% restante, pues entre armas blancas, contundentes, cortocontundentes, etcétera. Pero el perfil del asesinado, digamos, en estas tierras es un hombre joven, muerto por arma de fuego y en un porcentaje importante no determinado por las pandillas. ¿Hay niños y adolescentes entre las víctimas? Sí, desafortunadamente hay una cantidad importante de niños y de adolescentes, es decir, de menores de edad. Por supuesto que hay algunos casos que son terroríficos, como el reciente de una niñita de 6 años que fue asesinada, primero brutalmente violada por un individuo y después asesinada con una pedrada en la cabeza o con una serie de golpes de piedra en la cabeza. Pero este no era el caso de las maras, este era un delincuente común y este es el otro gran problema de El Salvador, que muchos delincuentes se esconden en el quehacer de las maras y terminan actuando como este salvaje de un acto brutal contra una niña y después terminó acusando a las maras cuando evidentemente era un personaje que había actuado por su cuenta. ¿En qué momento el gobierno pasó a ser débil frente a estos delincuentes, a estas pandillas? Pues, don Carlos, realmente esto comenzó hace ya algunos años, cuando el gobierno anterior, del mismo signo político que el actual, pero el gobierno anterior, desafortunadamente se le ocurrió la mala idea de hacer una tregua entre las pandillas que permitió el fortalecimiento de las dos principales maras y la delimitación de los territorios. El Salvador era un país que no tenía pues una cantidad de narcotráfico adentro, sino que se utilizaban los países vecinos, y después de que las maras se pusieron de acuerdo, también pues las pandillas han empezado con el narcomenudeo. De manera que la situación está mutando a una situación más grave, más problemática, en donde desafortunadamente la génesis de todo esto comenzó con esta tregua y
Ciertamente hay que decirlo como es, con la impunidad que actualmente se vive, porque pues no hay una verdadera investigación, son tantos los muertos que no hay una investigación científica adecuada y no se pueden encontrar a los hechores en la mayor parte de los casos y parece ser que son las mismas personas que pudieran estar involucradas en varios crímenes. Quiero agradecer a Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Para servirle, don Carlos. Tenga una buena noche.